Hola, queridos compañeros, ¿cómo están, querido profesor? El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son las aves. Mi grupo está conformado por Karen Tatiana Lobo Vanguero, Belén Nayeles Pérez Marriaga, Luis Daniel Hernández de Ángel y mi persona, Lina Marcela de la. Iniciaremos hablándoles como tal, como índice de primero de qué son las aves, como segundo las características de las aves, como tercero los grupos de aves, cuarto la evolución de las aves, quinto la reproducción de las aves y sexto la biografía donde sacamos como tal la información. Ustedes se preguntarán qué son las aves. Las aves no son más que vertebrados que tienen, bueno, porque ustedes preguntarán por qué son vertebrados. Vertebrados porque tienen un esqueleto conformado de hueso y además tienen una columna vertebral. Porque son ovíparos, porque obviamente nacen de huevos, los cuales incuban para después expulsarlos por la eclosión, o por decirlo así. También tienen fecundación interna, tienen plumas, todo su cuerpo está cubierto como tal de plumas, o por decirlo así, como lo están viendo ahí en la pantalla, tiene plumas, su cuerpo está cubierto de plumas menos el pico, obviamente, y las patas, porque las patas prácticamente la mayoría se encuentran como tal conformadas de escamas. Esas plumas que tienen están formadas de queratinas, al igual que su pico y al igual que las uñas de nosotros los seres humanos, igual que nuestro pelo y todo eso. Pero esas plumas también están hechas por células muertas. Son de sangre caliente. ¿Por qué? Porque técnicamente las aves, obviamente, igual que los mamíferos, no se adaptan a la temperatura ambiente, a diferencia de los reptiles, que sí se adaptan como tal a la temperatura de su entorno. Y ellos como tal, las aves respiran por la respiración pulmonar, por decirlo así. Entonces, podemos decir que las aves presentan muchos tamaños, distintos colores, distintas formas, pero podríamos decir que la especie de ave más pequeña se dice que es el colibrí de Cuba, que mide 5 centímetros, y la más grande dicen que es la avestruz, que mide unos 2,5 metros por lo tanto, como tal. Hablemos ahora de las características de las aves. La característica de las aves técnicamente es algo así, puede decirse que ellas son normalmente fusiformes. ¿Por qué? Porque presentan 4 regiones, o sea que están conformadas por 4 regiones, las cuales son la cabeza, el cuello, el tronco y la cola, pero también se dice que tiene el cuello en forma de S. Ya les diré si es cierto o no. ¿Cuál es la cabeza de las aves? Esa es la cabeza de las aves. Las aves como tal presentan dentro de las cabezas, llevan a bordo obviamente el pico por el cual se alimentan, los ojos por los que ven obviamente, presentan también un cuello, aunque ustedes no me crean, porque ahora se ve, pues tiene masa muscular en este momento y además tiene plumas, bastantes plumas, entonces el cuello se le ve de una forma, ni siquiera podemos descifrar la forma del cuello. A veces, por ejemplo, la podemos ver así, pero técnicamente la forma del cuello las aves como tal es en forma de S. Y ahora, el tronco. El tronco es la parte del animal que abarca las mayores estructuras de las aves. Por ejemplo, también abarca lo que es el buche, que es donde guardan sus comidas, el pecho, el vientre, la espalda, la columna vertebral, casi todos los órganos están ahí dentro, su sistema respiratorio también está dentro, todas esas formas también están como tal dentro del tronco, entonces el tronco prácticamente es el que abarca casi toda la mayoría. Y también podemos encontrar la cola, y ustedes me dirán, no, esa cola está muy, la cola es grande, esa cola no puede ser porque está muy pequeña. Resulta que nosotros siempre confundimos, pero esa cola que nosotros vemos, esto que vemos acá no es como tal la cola, sino las plumas de la cola. Y técnicamente esa no es de ella, sino que la cola es como tal, esta es muy chiquita. Entonces estas sillas serían como tal las plumas. Y ya otras estructuras muy pequeñas, yo no les estaba hablando de las generales, muy pero muy generales, y aquí hay unas muy chiquitas, como la nuca, el pilio, la frente, el pico, el mentón, la garganta, el torso, vendría siendo las patas, la cloaca y muchas otras estructuras pequeñitas muy específicas de las aves. Las aves como tal presentan dos extremidades, dos pares de extremidades, las cuales son como tal
las patas son como tal las extremidades posteriores y las extremidades superiores son las alas, que están adaptadas para el vuelo, y las posteriores son las que están adaptadas de varias formas, ya sea para los fines como tal tenga el ave, pero también pueden estar relacionadas con la alimentación, o por decirlo así, también puede ser para posarse, para andar, para nadar. Los pies, bueno, como tal, las patas de las aves pueden tener de 2 a 4 patas, también a 2 a 4 dedos, por decirlo así, 5 o 3, voy a decirse. Por ejemplo, si aquí vemos estas estructuras, miren que presentan escamas, como dicen aquí como tal, que la mayoría presentan escamas, y es cierto, es una de las razones por las que los científicos dicen que las aves provienen de los dinosaurios, porque los dinosaurios también presentaban escamas. Entonces, si vemos estos tipos de patas que dependen también de la forma de alimentarse de las aves o según los fines que tenga cada ave, por ejemplo, están las aves trepadoras, que son aquellas que brincan de tronco en tronco. Mírenla cómo están, son llanas, tienen unas garras, y esa llanura que tienen como tal permite que ellas puedan abrir sus patas al momento de tirarse o al momento de ponerse como tal en algún tronco, por decirlo así. Luego están las aves arbólicas. Estas aves arbólicas son las que se sujetan, tienen esta estructura, están adaptadas para sujetarse a las ramas, o sea que técnicamente estas no andan de tronco en tronco, sino que más bien andan de rama en rama, como tal, así brincando o de vuelo en vuelo, porque por ejemplo, si nosotros vimos esta ave siempre caminando, o sea, no tiene una ala mala y camina, puede que se adapte, pero al principio le va a ser muy difícil, lo más probable es que muera porque no están adaptadas sus patas como tal para poder caminar, sino siempre dan de vuelo en ramas y en ramas, y por eso es que está un poquito como que encorvada, por decirlo así. Luego están las aves acuáticas, las cuales presentan una membrana que une sus dedos, porque esta membrana como tal permite que ellas puedan impulsarse al momento de nadar, puedan impulsarse como tal. Están las aves rapaces, que presentan unas uñas muy fuertes, adaptadas para cazar su presa, porque esas uñas permiten como tal agarrar la presa. Y tenemos como tal a las avestruces, que es uno de los ejemplos de todas las aves que tienen plumas, o bueno, no pueden volar todas, todas no pueden volar como tal. Y las avestruces tienen las patas adaptadas obviamente para desplazarse por la tierra, porque pues no pueden volar, así que esa es la única función y su fin que tienen. Bueno, las aves, como tal, en la cobertura de las aves, podemos hablar técnicamente ahora de las extremidades, la extremidad superior de las aves, que son las plumas. Obviamente, como le había dicho al principio, la mayoría del cuerpo de las aves está formada por plumas, y las patas a veces pueden estar formadas por escamas, como le ha dicho lo de los dinosaurios. Como tal, estas aves tienen algo que me gustaría como tal resaltar, es que tienen una glándula sebácea o aceitosa sobre la base de la cola, en la rabadilla, o sea, técnicamente en la cola de la rabadilla tiene ese aceitico. Y aquí quiero como tal darle paso a que las plumas como tal permiten que los colores de las aves, permiten que puedan calentarse, pero también permite que las aves como tal puedan tener, ese aceitico también permite que las aves puedan, en sus plumas puedan tener como tal unas buenas condiciones, o sea que el aceite permite que las aves puedan tener permita que las aves puedan tener las plumas en buenas condiciones, o por decirlo así. Entonces también podemos decir que hay otras plumitas que se encuentran en el oído de las aves. Usted sabe que las aves tienen un oído bien chiquito y ellas tienen unas plumitas chiquitas. Esas son las plumitas del oído rudimentario, esas son las plumitas. Y como pueden ver aquí, las plumas de las aves pueden tener muchos tipos, muchas estructuras. Y si hablamos, por ejemplo, de las más grandes, son estas. Estas son las plumas más grandes del ave, de cualquier ave, de todas. Sin importar el tamaño, estas son las más grandes. Pero sin embargo, las mayores y las más grandes de todos es las plumas primarias. Ustedes se pueden dar cuenta desde el brazo cómo esa ave, miren cómo tiene la estructura.
Y también se pueden dar cuenta como las plumas secundarias, véanla, las plumas secundarias también son grandes, pero después de las plumas primarias, estas son las más grandes. Mientras tanto, siguen siendo secundarias porque son las medianas. También tenemos las plumas cobertoras, que son aquellas como tal que cubren y que son más pequeñas que las plumas primarias y las secundarias, pero que cubren como tal las plumas primarias de la secundaria, esas como tal las cubren. Y podría decirse que su nombre va muy específico, depende de qué plumas esté como tal cubriendo. Si está cubriendo a las plumas primarias, se va a llamar plumas cobertoras primarias, y si está cubriendo las plumas secundarias, se va a llamar plumas cobertoras secundarias. Pero además podemos decir que estas plumas cobertoras tienen además otros tipos de plumas pero bien pequeños, y aquí en esta parte que pueden ver de aquí, pueden encontrar también tres plumitas. Esas tres plumitas que ustedes ven ahí se llaman alulas. Esas alulas permiten como tal que el ave pueda, esa pluma atenúan como tal el aire o en el ejercicio de que la ave está como tal volando. Entonces es muy importante, miren esas plumas chiquitas como son tan importantes que atenúan el aire cuando el ave está volando. Bueno, los picos de las aves. Las aves pueden tener distintos picos, distintas formas, pero sus picos como tal no presentan dientes. Y además de que no presentan dientes, pueden estar adaptados o desarrollados dependiendo de la alimentación del ave. Por ejemplo, el nectarívoro es un ave que obviamente, como le dice su nombre, se alimenta del néctar de las flores. Ese pico largo permite que las aves puedan como tal puedan introducir su pico para poder succionar el néctar de las flores. Algunas flores tienen el polen en unos agujeros muy, pero muy angostos donde no pueden, no todas las aves pueden como tal succionarlo. Otro ejemplo muy facilito, por ejemplo, son los granívoros. Los granívoros, como pueden dar cuenta, tienen una estructura casi igual a las de los pollitos, que comen granos. Los pollitos comen granos de maíz y por eso tienen su forma de su pico de esa forma. Pero si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, si llevamos si el pollito se encuentra en el lago, en un lago donde solamente hay peces y agua, ¿cómo se va como tal a alimentar ese granívoro? Pues no se va a alimentar y posiblemente sea que muera técnicamente antes de que venga su evolución, que eso se lo van a dar más adelante. Pero al principio, técnicamente lo más posible es que muera el ave porque ellas técnicamente no están adaptadas a coger peces, pues lo más probable es que se ahoguen. En cambio, las picobolsas sí tienen esa propiedad y como pueden verlas aquí, ellas pueden como tal utilizar su pico de bolsa para poder atrapar peces chiquitos en el agua y además llevárselos a sus animales, a sus hijos, sus crías. Entonces, vean cómo es importante. Entonces, dependiendo de la alimentación del ave, así va a ser como tal la forma del pico. Bueno, ahora sí, hablemos del esqueleto de las aves. Si nosotros podemos ver como tal, las aves tienen un hueso único en el oído medio y tienen muchas características muy llamativas, por ejemplo, que tienen una columna vertebral muy rígida, que técnicamente se encuentra aquí, pero no la podemos ver así porque no está de una forma muy enfocada, pero igual aquí es como si fuera la de este dinosaurio que se encuentra aquí. Es de esa forma técnicamente. Entonces, además de eso, las aves, además de tener esa característica muy impresionante de tener como tal, eso aquí como tal bien rígido, con una vertebral bien rígida para tener de esa especie, entonces además también permite, por ejemplo, vamos a decir que la mayor parte de las vértebras de las aves están unidas entre sí, pero a excepción de como tal las vértebras cervicales, las vértebras cervicales que son las que se encuentran en el cuello de las aves. Como tal, esas vértebras cervicales, miren, aquí está el ejemplo que les había mostrado, les iba a decir al principio, de que sí se encuentra en forma de ese el cuello de las aves. Y que estas, miren, que no se encuentran fusionadas o no se encuentran unidas con otras, además de la cabeza y del cuerpo, del tronco. Además de esas, no se encuentran fusionadas, unidas entre sí, eso no se encuentran como tal. Pero además esta forma podemos decir que las vértebras caudales se encuentran
unidas entre sí, como esas mismas vértebras caudales que se encuentran unidas entre sí, forman lo que son técnicamente el pigostilo. Este pigostilo, esta cosita que está aquí, que está así en forma de bolitas, así como unas pastillitas, podríamos decirlos. Y también podemos decir que esas mismas estructuras unidas entre sí también forman lo que son las sinsacros. Miren, esas al mismo tiempo forman también las que son las sinsacros, como pueden ver aquí las sinsacros, también las encontramos en los dinosaurios. Mírenla, otra característica muy importante acerca de lo que relaciona a las aves, otra razón por la cual los científicos dicen que se parecen los dinosaurios a las aves, por lo que ellas evolucionaron desde allá. Entonces vean cómo es interesante cada una de estas características. Pero además podemos decir que técnicamente se encuentra la mayor parte de las vértebras o estructuras de las aves se encuentran en el tronco, véanlo, no es mentira, como se los fundamenté desde el principio, las vértebras y que la mayoría de formas estructurales en las aves se encuentran en el tronco. Y miren aquí las estructuras de las aves, como también se los fundamenté, las alas, mírenla, las más grandes, las medianas, y allá no mencionaba las chiquitas porque no se encontraban, pero también existen un grupo de plumas terciarias. Y por aquí están, como también pueden ver, las álulas, que son las importantes porque atenúan como tal el aire al momento de que la ave actúa sobre el vuelo. Y podríamos decir eso técnicamente en las aves. Ahora bien, podemos decir también que el esqueleto de las aves, bueno, las vértebras, esas vértebras fusionadas que se encuentran en las aves, también forman lo que es la cintura pelviana. Esta es la cintura pelviana. Forman la cintura pelviana, la cual le da rigidez a la ave, pero también podemos decir que otras estructuras que permiten esa rigidez en las aves también son las costillas, las cuales se encuentran fusionadas y estructuradas entre sí gracias a unas estructuras llamadas salientes uncinadas, que son técnicamente estas. Permiten que las costillas estén unidas o fusionadas entre sí y puedan darle rigidez al ave. Es algo muy, pero muy importante, véanlo, las estructuras llamadas uncinados. Las aves tienen un sistema nervioso bien desarrollado, es decir, un hemisferio cerebral muy, pero muy desarrollado, como lo son, por ejemplo, que tienen 12 pares de nervios craneales y un encéfalo con un gran cerebelo y lóbulos ópticos. Pero ¿cuáles son ese sistema nervioso bien desarrollado, esas como tal? Pues deben decirle como tal son estas, por decirlo así. Nos encontramos, por ejemplo, con el cerebelo, que es el que permite el equilibrio y el movimiento de las aves durante el vuelo. Se encuentra el cerebro, estas partes de aquí. Están como tal también los lóbulos ópticos, que son estos. Estas partes de aquí. Estas partes de aquí son, estas partes de aquí como tal son el cerebro. Y estas partes de aquí son los lóbulos ópticos. También tienes bulbos raquídeos, médula espinal, cerebro, cerebelo, todas esas características muy importantes en las aves. Existen muchas aves inteligentes como los loros, y esas que tienen esas inteligencias así muy sofisticadas como los loros y los cuervos, porque tienen un hemisferio cerebral bien desarrollados, a diferencia de las aves que no son tan inteligentes como las palomas, podría decirse así. Y también podemos decir que a diferencia de eso, también otras pueden desarrollar lo que son la visión y también el proceso auditivo. Ya también pueden hacerlo, como por ejemplo el halcón. Este es el ojo del halcón, como lo pueden ver aquí. Y si se dan cuenta, el halcón al momento de cazar su presa puede verlo desde unas alturas bien altas,
puede ver la presa para poder cazarla, y eso ya es una cosa bien positiva para las estructuras de las aves como tal, el sentido, o sea, el sentido visual, lo desarrollan muy bien, como también el auditivo. Algunas aves, por ejemplo, que no pueden ver de noche, pero sí tienen y desarrollan ese buen sentido auditivo. Entonces eso es muy importante y muy curioso en las aves. Ahora hablemos como tal de la respiración de las aves. Podemos decir que las aves presentan el sistema respiratorio más desarrollado de todos los animales vertebrados, o todos los vertebrados, por decirlo así, porque incluso tienen el sistema respiratorio mucho mejor que el de nosotros, pero tiene como tal, el sistema respiratorio ocupa casi toda la cavidad corporal de su cuerpo, y para poder tener esa estructura, ellas no presentan un diafragma. Existen también muchas estructuras a veces de respiración pulmonar en las aves, como lo son, por ejemplo, los pulmones, que son estos que están aquí. También existen los bronquios. También existen lo que son los sacos aéreos. Miren, estos son los sacos aéreos, estos saquitos azulitos que estoy señalando aquí, son los sacos aéreos. Y como podríamos decir nosotros, que es que aquí lo curioso es que lo más importante de estas aves son sus sacos aéreos, porque son las que permiten el paso del aire y también son las que permiten como tal la rigidez de sus pulmones. Entonces es muy importante los sacos aéreos en las aves. Entonces, técnicamente, esta es la parte de las características muy generales de las aves. A continuación, mi compañero seguirá hablándoles sobre el tema. Buenas tardes, mi nombre es Bella Nayeli Pérez Mariaga y yo le voy a hablar sobre la evolución de las aves. Hace 150 millones de años, una criatura llamada Archaeopteryx levantó vuelo. La criatura tenía dientes, huesos sólidos y garras de reptiles, pero tenía algo más el Archaeopteryx. Tenía plumas. Las plumas y el vuelo evolucionaron durante los siguientes 75 millones de años. Sus dientes desaparecieron y sus huesos se hicieron huecos, lo que redujo el peso y facilitó el vuelo. El Archaeopteryx es esa criatura que ven en pantalla y esos son sus huesos huecos, lo que redujo el peso y hizo posible que las aves volaran. El vuelo de las aves pudo haber evolucionado para huir de sus depredadores, para atrapar su alimento como lo ven en pantalla o para moverse de un lugar a otro con mayor facilidad. Esto no lo sabemos a ciencia cierta, pero de lo que sí podemos estar seguros es que todas las 9.000 especies de aves tienen alas como lo vemos en pantalla. Hay varias especies de aves y todas tienen alas. Una ave de presa típica como por ejemplo las gallinas tiene más de 7.000 plumas. Las plumas están hechas de queratina, la misma proteína del cabello. Se dice que las plumas evolucionaron de las escamas de los reptiles, pero otras investigaciones dicen que evolucionaron de los pequeños pelos que tenían los dinosaurios. Aún las aves que no vuelan tienen alas, como por ejemplo los pingüinos. Los pingüinos tienen más de 70 alas tiesas en una pulgada cuadrada, lo que los protege y cubre su capa de grasa. El color del plumaje de las aves se debe a diferentes pigmentos. Las aves de color gris, negro y marrón, como se ven en pantalla, deben su color a la melanina, y el ibis carmesí, más conocido como avestruz, debe su color rojiento al caroteno presente en los camarones y otros crustáceos que son su alimento. Todas las aves ponen huevos, como lo ven en pantalla, pero sus nidos van desde los más sencillos a los muy elaborados. Hay polluelos de aves como por ejemplo los patos son precoces, es decir, que son capaces de alimentarse por sí solos prontamente cuando salen del huevo. Y otros son artificiales, que tienen que esperar que sus padres los alimenten. La alimentación ha llevado a las aves a grandes migraciones, lo que ha hecho que estas evolucionen más, ya que tienen que adaptarse a los distintos hábitats para conseguir su alimento. Buenos días, mi nombre es Luis Daniel Hernández de Ángel y vengo a hablarles sobre los grupos de las aves.
El primero que les quiero comentar es el grupo de las aves rapaces. Estas aves son carnívoras, cuentan con garras y picos muy fuertes, con las que se le hace fácil desgarrar y atrapar a sus presas. Tienen una visión muy buena, permitiendo que éstas vean sus presas desde muy largas distancias. Algunas de estas especies son halcones. Estos tienen unas alas cónicas y finas. Los buitres. Estos son grandes y anchos. Sus alas pueden llegar a medir 3 metros de longitud. Tercero, los aguiluchos. Estos no son corpulentos debido a que cazan aves pequeñas y necesitan ser rápidos para poder atraparlas. Estas este tipo de aves se encuentran en la mayor parte del mundo. La gran mayoría habitan en bosques tropicales, bosques deciduosos, bosques de galerías y bosques montañosos siempre verdes. El segundo grupo sobre el que les quiero comentar son las aves corredoras. Estas aves carecen de la capacidad de volar. Sus alas cortas le permiten nadar o correr a grandes velocidades. Estas tienen un gran tamaño, tienen una mandíbula grande y tienen un esternón estrecho. Por lo general tienden a ser herbívoras y algunas veces se alimentan de insectos. Estas aves se pueden encontrar en sabanas y zonas boscosas. A continuación, las aves palmípedas. Las aves palmípedas tienen el pico tiene forma de espátulas. Los dedos poseen una membrana que les permite nadar eficientemente y su plumaje posee un aceite que las impermeabiliza al momento de sumergirse en el agua. Estas se alimentan de plantas acuáticas, pequeños peces, semillas e insectos. Por lo general, estas habitan en ecosistemas acuáticos o alrededor de estos, como lagos, ríos, lagunas, mares y playas. El siguiente grupo de aves que les quiero comentar son las aves zancudas. Estas tienen patas alargadas, llamadas tarsos. Estas patas no tienen plumas. Por lo general tienden a agruparse para protegerse. El vuelo de estas aves es una de sus grandes características porque es grupal, donde éstas tienen un líder cual hace las maniobras de supervivencia y además las siguen y las demás tratan de seguirlas. Estas se alimentan de peces, ranas y pequeños mamíferos. A continuación, las aves prensoras. Estas poseen 4 dedos, 2 adelante y 2 atrás. Poseen picos fuertes y ganchudos. Los picos tienden a tener una forma como de signo de interrogación, así. Tienen una lengua corta y movible, la cual les permite imitar ciertos sonidos o mostrar ciertos sonidos de mejor manera. Estas tienden a ser longevas y se alimentan de vegetales, frutas, nueces y se encuentran en zonas de clima cálido, como pueden ser las regiones tropicales y subtropicales de todos los continentes. A continuación, le vengo a hablar sobre las aves gallináceas. Estas aves son robustas, de tamaño medio grande, tienen pico corto y ligeramente curveado. Estas tienen garras fuertes para cavar y encontrar su alimento. Estas no pueden volar por el tamaño de sus alas, ya que es demasiado corto, pero sí pueden saltar y planear distancias considerables. Estas se alimentan de granos y algunos insectos. Buenas, mi nombre es Karen Lugo y les voy a hablar sobre la reproducción de las aves. A continuación les voy a mostrar como ciertos pasos de lo que pasan las aves para poder como tal fecundar o traer ese polluelo como tal a la vida. Lo primero que hacen es que cortejean. Las aves cortejean para poder llegar al apareamiento. Lo segundo, este estilo de apareamiento ocurre en la estación de primavera,
Como tercer paso tenemos que la reproducción es favorable para la cría de los polluelos en esta estación. Poseen sexos separados y fertilización interna. En los patos y las avestruces poseen un órgano copulador. En el útero de la hembra ocurre la fecundación y se forma el huevo. Y más tarde será depositado en el nido e incubado por uno o más padres. Bueno, como pudieron observar, esto es como un estilo de mapa mental, mejor dicho, que les explica como tal un poquito más de lo que ellos llevan o cuáles los pasos que ellos hacen para poder incubar el huevo como tal. Bueno, para hablarle más de eso, le voy a hablar un poquito más del cortejeo de las aves. El cortejo de las aves, usualmente ellos utilizan, los machos lo utilizan para poder atraer a la hembra y poder ser parejas. En la temporada de apareamiento, estos se basan prácticamente o su fortaleza o sus tácticas para cortejar a las aves hembras es mediante el plumaje, su cola o un baile. Aquí podemos como tal, este es como una especie de gallo, y podemos observar que este gallo tiene este color exótico con este. Por ende, podemos decir que no es un gallo común, es un gallo muy diferente a lo que podemos observar en una finca. Este color, por ende, les va a atraer a las aves hembras y permitirán que se acerquen a él para después ellos dos llevar al apareamiento. Como ya lo he dicho, se basa también en cortejar por mediante su cola. El pavo real se puede decir que es el como que más experto en este sentido, dado que en su cola, como pueden observar aquí, este contiene plumas consideradas muy exóticas, muy lindas, que pueden atraer a cualquier prácticamente ojo, porque en realidad a los humanos le atrae como este pavo real al momento de demostrar su maravilla o demostrar su belleza, él esparce por pequeño, va comenzando y esparciendo su propia pluma hasta casi tener un ángulo de 180 grados. Y por último, el cortejo lo usan para el baile. No todas las especies, cabe recalcar, utilizan este baile. En especial, los que utilizan más estos son las especies aves paraíso. Estas aves paraíso, o también esta especie llamada, conocida como Riffelbird, utiliza primero el canto para atraer como tal a la hembra y después comienza con sus plumas y comienza con saltos pequeños como tal a mostrarle una danza a la hembra. En esta danza también se le une la hembra y ellos dos prácticamente hacen una armonía en el momento de bailar. Cabe recalcar que para hacer este baile, estos pájaros machos llevan mucho tiempo en el aprendizaje como tal de esta tradición. Las razones prácticamente son porque las hembras en este sentido son muy estrictas en el momento de aparearse con el macho si no llegan a saber como tal este baile de apareamiento. Vamos a hablar un poquito más de los sexos separados. Bueno, para saber cómo los sexos separados es que y nos quiere decir que son animales dioicos. ¿Qué quiere decir con animales dioicos? O sea, que contienen glándulas sexuales o por lo tanto gametos masculinos y gametos femeninos de un mismo individuo, pero diferente, de distinto individuo, pero diferente especies. Bueno, en caso del pato, como ya hemos dicho, el pato contiene un órgano copulador. Aquí, como tal, aquí tenemos, como pueden observar, tenemos los órganos reproductivos femenino y masculino. Aquí nos muestra claramente qué pasa al momento del órgano masculino depositar en el ovario el espermatozoide. Al momento de que el pato o el masculino o el macho deposita los espermatozoides en el ovario de la hembra, como tal conforma los óvulos. Mediante los óvulos o conforma el óvulo, en este momento aquí, cuando está pasando por estos momentos, como tal, mediante un momento de mediante se va desarrollando, toma un color
toma un color liposoluble dependiendo de la dieta de la ave. Como pueden observar, después que este óvulo toma ese color o el pigmento liposoluble, este sale hacia las vías genitales, o también conocido como oviducto. En el oviducto existen ciertas sustancias como la albúmina, que es la clara, o también la cáscara, como es esta. Después de esto, esta llega al útero. En el útero llega queda ahí almacenada prácticamente aproximadamente 20 días. Después traspasa a la cloaca y de la cloaca es expulsada. En la cloaca también se puede saber que es donde eliminan la orina y las heces de los patos. Bueno, ahora le voy a hablar un poquito de la fecundación interna. Respectivamente, la fecundación interna es casi igual a lo que les había dicho sobre los sexos separados. Si se pueden dar de cuenta, aquí como más específicamente, o nos muestran mejor qué es lo que pasa al momento de fecundar. Bueno, para explicarles lo que estaba explicando anteriormente, aquí en esto viene siendo donde están estos vienen siendo los testículos, donde se contiene el espermatozoide. Esta viene siendo en las vías genitales, donde el espermatozoide viaja, donde llega a la cloaca y pasa a la cloaca de la ave hembra. Los espermatozoides entran por ahí, después pasa, hacen su respectivo desarrollo, llega al ovario, forma el óvulo, y de ahí, como tal, después de esto, se forma el huevo. En eso también de la fecundación interna. Ahora vamos a hablar sobre la construcción de los nidos. En la construcción de los nidos puede ser lo que podamos conocer nosotros al ver que encontramos y que cuando los niños encontramos un nido. Bueno, lo más importante hay que saber es que este comportamiento de estos animales al poder seleccionar, al aplicar como tal y formar estos nidos es realmente sofisticado. Ellos forman esos nidos prácticamente para poder ahí incubar sus huevos. En estos momentos, esos huevos, ahí los huevos pueden ser de color ya sea celeste, rosados, blancos o cualquier color pastel. Estos huevos también pueden ser incubados tanto por la hembra como por el macho. Estas parejas, en el momento, algunas quedan como tal, pasan el tiempo juntas en el apareamiento hasta que pueden ser incubadas, otras duran toda la vida. Ejemplo de reproducción de las aves. Como tal, les voy a mostrar, como pueden observar, son dos infografías que nos explican un poquito más rápido lo que pasa en la reproducción de las aves. Como tal, aquí se juntan los dos sexos separados y conforman la fecundación interna mediante el apareamiento. Después se fecunda como tal, o sea, la fecundación comienza en el interior de la hembra, el desarrollo de los nuevos seres dentro de huevos, se construye el nido. Aquí nos explica más qué pasa durante la incubación. Durante la incubación de los huevos prosigue el desarrollo embrionario en su interior. El huevo contiene sustancias alimentarias para el embrión. Algo importante que saber es que estos, como tal, la hembra va a darle calor corporal a esos huevos mientras se están incubando. Después es que ellos hacen también hacen este procedimiento y salen como el nuevo ser o el nuevo pollo. Esto también es un poquito más rápido. El apareamiento, la fecundación de la hembra, el huevo, la puesta de huevo, o sea, el nido, el embrión, el desarrollo embrionario, cómo pasa de chiquito a mediano a grande, y como tal la eclosión del huevo, crecimiento y polluelo. Si se pueden dar de cuenta, la característica nos dice, miren, si se pueden dar de cuenta, este huevo como tal tiene un color rosado, o rosado pálido, mejor dicho, y este como tal tiene un color estilo celeste, un color como pastel, pero con tales punticos.
como tal le mostramos la bibliografía de donde obtuvimos la información sobre las aves, sobre todo las aves, y gracias por su atención. Espero que le haya gustado el tema de las aves y cómo son.